8 de la mañana, 1 minuto. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos con toda la información aquí en Unipanamericana Estéreo. Continuamos con esta jornada de pedagogía electoral con los candidatos y precandidatos por la alcaldía de Bogotá. Acá hemos tenido sentados en nuestra cabina a más de uno. Hoy seguiremos con más candidatos. El turno de hoy es para el partido Polo Democrático Alternativo y su candidato Celio Nieves. Él es licenciado en biología, posgraduado en educación ambiental, fue dirigente sindical del Magisterio Colombiano y actualmente es concejal de Bogotá. Celio, qué gusto tenerlo con nosotros, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buen día a Martín, a Jaime y a toda su importante audiencia en la mañana del día de hoy. Muy gentiles por la invitación y muy presto a conversar con ustedes en esta mañana, muy amables. Celio, usted está haciendo campañas pedagógicas, está saliendo a las calles con tablero y todo para hablar sobre temas como el cuidado del agua y otros temas. ¿Cómo le va en las calles? ¿Cómo recibe la gente su candidatura? ¿Y cómo recibe estas clases de usted en la calle? A ver, en mi condición de toda la vida de maestro, yo estuve 32 años al servicio de la educación, trabajando con niños, con jóvenes en las aulas, en los patios de recreo, en las bibliotecas, en los laboratorios, y luego de dejar la clase rutinaria y diaria, me volví dirigente del Magisterio Colombiano en la Federación Colombiana de Educadores y en la ADE, pero nunca sin dejar el contacto con la educación, con las comunidades educativas, y entonces creo que esa buena práctica pues no la podemos soslayar en una campaña tan importante que estamos realizando por la ciudad de Bogotá y con la gente. Hemos dicho que al ser alcalde mayor de Bogotá vamos a gobernar también desde las localidades, vamos a hacer mucha presencia en las localidades para tener contacto y escuchar directamente los planteamientos problemáticos de la ciudadanía y por supuesto encontrar soluciones para que el gobierno, el gobernante, tenga la oportunidad de descifrar y de decir qué es lo que puede solucionar de verdad, sin embajes, sin manifestaciones de incumplimiento, sino acatando los recursos que hay en una ciudad tan importante como la ciudad de Bogotá, pero igualmente estas cátedras, como usted lo manifiesta, la hemos venido realizando con mucha tranquilidad, con mucha amabilidad, y la gente invitada y no invitada, la verdad se siente muy bien de escuchar de una forma distinta los planteamientos que tiene un candidato a la alcaldía mayor de Bogotá y sus planteamientos también de solución. Creo que hemos ido por buen camino y lo vamos a seguir reuniendo. Es una forma, es un método, pero igualmente habrán otras formas de encuentro con las comunidades, además de la cátedra, con tiza y tablero, con tiza de mi época, ¿no? de caliza. Y ahora tenemos que ir a tomarnos las calles con lo que nosotros hemos denominado la ola amarilla, el color de mi partido, el Polo Democrático Alternativo. Habrán reuniones con sectores sociales, con sectores poblacionales. Es una combinación de trabajo para tener el máximo cubrimiento en la ciudad de Bogotá y poder de esa manera ganar la consulta, que es a lo que le apuntamos, la consulta de los sectores alternativos, democráticos, de sectores sociales y poblacionales, que se debe realizar el próximo 26 de mayo. Estamos con el candidato del Polo Democrático Alternativo, el profe Celio Nieves. Usted puede interactuar con nosotros desde ya con el hashtag Yo Voto Informado. Estamos haciendo también transmisión en Facebook Live. Profe Celio, usted es moniquireño, ¿cierto? ¿Por Sí. qué quiere ser alcalde de Bogotá? A ver, moniquireño, sí, de Boyacá, de la ciudad dulce de Colombia, la ciudad del bocadillo y de la panelita. Pero igualmente, ¿por qué? Porque yo llevo 42 años viviendo en la ciudad de Bogotá. Yo llegué en 1977 por allá en un mes de mayo, perdón, en un mes de agosto.
y desde ahí me he involucrado precisamente a través del trabajo escolar al conocimiento de la ciudad. Yo siempre he manifestado que esa oportunidad que tuve de tener un contacto directo con los niños, con los jóvenes en los establecimientos educativos, con los padres, con las madres, con mis colegas, con la ciudadanía del barrio y de la calle, me dio la oportunidad que seguramente, y lo digo con todo el respeto de los demás candidatos, me dio la oportunidad de conocer mucho más la ciudad, no desde un escritorio, no desde eventos ocasionales, no. Además el diálogo con los niños y con las niñas me dio la posibilidad también de escuchar los problemas. Uno sabe cuando hay un problema en una familia, cuando hay problema de violencia intrafamiliar, cuando el niño no tiene la ocasión de tener recursos para desplazarse en un modo de transporte público, cuando va sin desayuno, porque a veces se nos desmayaban en las aulas de clase, cuando un niño no tiene uniforme o cuando el niño no tiene útiles escolares. Entonces todo ese componente me dio la oportunidad de decir no, yo tengo que hacer algo. Y luego me vinculé a la organización sindical e igual, los problemas de la educación son los problemas del país. Y esa situación luego me condujo al Consejo de Bogotá y he hecho un buen trabajo, tengo un buen conocimiento de la ciudad. Por supuesto habrá mucho por conocer, ¿cierto? Uno todos los días tiene que levantarse en la idea de que va a dialogar con alguien, de que va a hacer una lectura, de que le van a decir cosas nuevas. Entonces uno tiene que estar abierto todos los días. Y eso en el Consejo de Bogotá lo he sabido utilizar también, vuelvo a decir, en el mejor sentido de la palabra, para conocer las temáticas de ciudad y sobre todo las temáticas sociales, ambientales, educativas, de empleo, que son las grandes falencias que tienen las grandes ciudades como la nuestra. Entonces, esa situación me condujo con un grupo de amigos, de amigas, cercanos, también de la educación, de compañeros del Polo Democrático Alternativo, de tomar una decisión colegiada, conjunta, someternos a las consideraciones del partido, a unas reglas del juego, y por eso hoy soy el candidato del Polo Democrático Alternativo en la mejor disposición para que con los candidatos, repito, alternativos, busquemos un programa único y una candidatura única que debe ser fallada popularmente, repito, el 26 de mayo. Celio, el plan de ordenamiento territorial del que nos habla Peñalosa gira en torno a temas centrales que son, por ejemplo, expandir la ciudad, urbanizar la reserva, más Transmilenio, construir más troncales de Transmilenio, más metro. ¿Cuáles serán las prioridades para Celio siendo alcalde mayor de Bogotá, eventualmente? Mi prioridad en Bogotá es volver a avanzar en política social. Y volver a avanzar en política social es que haya más y mejor educación de calidad, por supuesto, para que los niños de 3 años vayan al preescolar de 3 grados, porque hoy no asisten, al contrario de lo que sucede en los colegios privados, no en todos, pero en buena parte de ellos, para que los jóvenes no queden a mitad del camino cuando terminan su bachillerato, sino que vayan a la educación técnica, tecnológica, universitaria, es decir, en el componente de la educación superior. Yo quiero igualmente una ciudad que defienda la naturaleza, por eso no quiero una ciudad expandida hacia el norte ni hacia el borde del río Bogotá, porque va a generar inmensos perjuicios a la estructura ecológica principal. Por eso, al contrario de algunos otros candidatos y por supuesto del gobierno de Peñalosa, que quiere invadir con cemento los cerros orientales a través de lo que él ha denominado el sendero Las Mariposas, esos recursos en una cifra superior a los 220.000 millones de pesos, yo los trasladaría a la reserva Tomás Van der Hamen para garantizar su restauración, su protección y su reforestación, para volver a ese sector de la ciudad el bosque más importante de América Latina. Y por supuesto quiero una ciudad que la restauremos
en lo que nosotros hemos denominado el centro ampliado de la ciudad de Bogotá, previo a unos diálogos con la ciudadanía para que la gente sepa qué es lo que se va a hacer en materia de restauración urbana en la ciudad de Bogotá, una ciudad seguramente más compacta, más densa, pero nunca expandida, porque bastante daño le podemos hacer a quienes vivimos en esta gran ciudad. Celio, usted hizo una demanda para la nulidad de unos convenios con relación, de unos acuerdos con relación al metro y una violación, según usted, al POT. Cuéntenos de qué se trató esa demanda, contextualice un poco a los oyentes sobre esa demanda que usted hizo. Esa es una demanda de iniciativa de toda la bancada del Polo Democrático Alternativo, de la doctora Cinia, que tomó la iniciativa, el doctor Argote, el compañero Manuel Sarmiento y quien les habla hoy, concejal de Bogotá y candidato a la alcaldía, Celio Nieves Herrera. Primero porque consideramos que la factibilidad al momento de la discusión de las vigencias futuras para aprobar la primera línea del metro elevado no habían concluido. Es decir, desde el punto de vista técnico estaba inconclusa la tarea del gobierno y uno no puede aprobar unas vigencias futuras sin la totalidad de los estudios técnicos, jurídicos, etcétera. Dos, porque consideramos que se violentó el plan de ordenamiento territorial vigente, y el plan de ordenamiento territorial vigente es el 190 del año 2004, y ahí estaba estipulada las políticas de movilidad, y el eje estructurador de la misma, hablando de una red de metros, efectivamente era una línea que tenía un recorrido que no es nada parecido al que aprobó el Consejo de Bogotá. Es tanto que hoy nos encontramos nosotros con la discusión en la ciudadanía, no en las mejores condiciones, no con la mejor participación y con el debate que se debe realizar para que la ciudadanía tenga incidencia en las definiciones del plan de ordenamiento territorial. ¿Qué es lo que significa? Que estando vigente, el que regula la política organizativa territorial son los planes de ordenamiento territorial. Hoy está uno en circulación que debe llegar, si es que llega, yo tengo mis dudas, si es que llega, llegará la discusión hacia los meses de mayo, junio seguramente, y tenemos 3 meses en el Consejo de Bogotá para abordarlo en su discusión, y estaríamos prácticamente aprobándolo o negándolo en el momento en que se está eligiendo un nuevo alcalde mayor de Bogotá. Creo que son los procedimientos irregulares que se cometen por el gobierno del doctor Peñalosa en contravía de lo que quiere la ciudadanía de Bogotá. Esas fueron, entre otras, las razones por las cuales nosotros animamos una demanda ante el Consejo de Estado diciendo que se debe declarar la nulidad de 2 acuerdos, el acuerdo que tiene que ver con las vigencias futuras y el acuerdo que tiene que ver con un cupo de endeudamiento donde hay recursos todos para la primera línea del metro elevado, además de manifestar, como lo hemos venido realizando, que la bancada del Polo Democrático Alternativo y otros sectores ciudadanos somos contrarios a esa línea elevada, priorizándose entonces una red de metro, empezándose por una línea subterránea. ¿Qué pasaría con el metro de Bogotá en una eventual alcaldía de Celio Nieves? ¿Seguiríamos entonces en una pelotera entre el actual alcalde y el que sigue en cuanto a los diseños del metro, si es subterráneo, si es elevado? ¿Qué pasaría además? Nos dice el alcalde actual que ya no se va a hacer el metro completo, sino medio metro, que ya no llega hasta Suba y Engativá. Lo hacemos completo con Celio Nieves. ¿Cómo evoluciona el metro en una eventual alcaldía suya? Primero, a nosotros nos interesa esperar lo que decida el Consejo de Estado. Es decir, nosotros ahorita la discusión en este momento no debe estar si es elevado o si es subterráneo, porque nosotros tenemos absolutamente claridad de que el proyecto se ha aprobado de manera irregular y de manera ilegal. La primera línea del metro, no la red como tal. Segundo,
Al llegar a la Alcaldía Mayor de Bogotá, una de mis actuaciones de manera prioritaria será verificar el estado del arte en que se encuentre ese proyecto, es decir, hacerle la debida evaluación y dependiendo del estado en que los encontramos, tomaremos las mejores decisiones y las mejores decisiones indudablemente desde la concepción nuestra deberá hacerle las reformas necesarias que conduzcan a que lo prioritario debe ser un metro subterráneo. Tercero, si nosotros vamos a algunos de los artículos del plan de ordenamiento territorial propuesto por el alcalde mayor de Bogotá, observamos bastante desinterés en una red de metros. Si ustedes observan en el articulado, ahorita no tengo preciso el número, encontramos es la expansión numérica de muchas troncales de Transmilenio por la ciudad. Entonces, ahí está la discusión de ciudad en materia de movilidad. ¿Usted apoya Transmilenio por la séptima? Yo no la apoyo, estamos también en esa pelea, lo dijimos, lo manifestamos en el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Nosotros consideramos que ese corredor se debiera de convertir en una vía, en un corredor ambiental de la ciudad donde circulen buses eléctricos, de pronto también un tranvía donde haya circulación de ciclorrutas, unas redes ambientales peatonales seguras, es decir, los andenes, y que sigamos respetando la estructura ecológica principal, porque de la séptima a la montaña estamos bastante cerca, es decir, a los cerros orientales de la ciudad. Celio, ¿cómo desestimular el uso del vehículo particular? ¿Cómo hacer que la gente se vuelva a subir al transporte público? Primero que todo hay que generar también esas condiciones para que la gente se pueda subir al transporte público. La gente espera un bus en promedio entre 15 y 20 minutos y está dentro de ese bus entre 1 hora y 1 hora y media. ¿Cómo hace para que esa experiencia en el transporte público no sea tan traumática para las personas que están en Bogotá? Sí, hoy es un caos. Desafortunadamente, la atención en el sistema público de movilidad en la ciudad, cuyo eje principal es el Transmilenio, los buses rojos que circulan contaminando la ciudad y también los buses zonales o azules que todos conocemos. Efectivamente, desde que no haya una política intermodal fuerte en la ciudad de Bogotá, en el corto tiempo difícilmente se mejora el transporte público en la ciudad de Bogotá. A mí me parece que lo primero es caminar para una red de metro con varias líneas en la ciudad de Bogotá. Dos, utilizar las líneas férreas que hay en el territorio de la capital de la República, ¿cierto?, que están en Bogotá, por donde se puede transitar trenes de cercanías. Imaginémonos el tren de cercanía que pasará desde la estación de La Sabana por toda la paralela a la NQS, que llega al norte de la ciudad de Bogotá y se puede bifurcar uno hacia el occidente vía Zipaquirá y el otro línea Gachancipato-Cancipá. Y esa misma línea nos sirve para la movilidad interna en la ciudad de Bogotá, similar a lo que hizo aprobar el gobernador de Cundinamarca con el Regiotran de Occidente, que llega desde el mismo punto de salida, que es la estación de La Sabana de hoy, hasta la ciudad de Facatativá. Eso es lo que tenemos nosotros que garantizar. Y lo otro, fortalecer toda la... o mejor, continuar con los cables aéreos. Este gobierno los paralizó, terminó uno, el de Ciudad Bolívar, porque lo encontró contratado y no pudo definitivamente reversar esa situación, pero yo en mi gobierno garantizaría mínimo dos, un cable aéreo en San Cristóbal, que llegue a Moralba desde el 20 de julio, y en Cerro Norte, en Usaquén. Y seguimos también fortaleciendo la malla vial local. Es que es muy difícil desplazarse en los barrios de la ciudad de Bogotá.
bien sea a pie o bien sea en vehículos particulares o en el sistema integrado de transporte público que ofrece hoy la ciudad con todos los problemas. Pero la malla vial local está totalmente desbaratada y hay que ubicarle recursos fuertes para que la gente en los barrios sienta también satisfacción de que su barrio en materia de movilidad está bien y seguir abundando en el fortalecimiento, repito, de las redes ambientales peatonales, porque primero el peatón, ¿cierto? Primero el peatón. Nosotros hemos invertido la ecuación y primero son los vehículos particulares, por supuesto hablamos de metro, hablamos de troncales de Transmilenio e igualmente atender con estudios técnicos oportunos nuevas ciclorrutas en la ciudad. Yo creo que ese es combinar todos unos modos de transporte, no es solamente pensar en uno. Fíjense que igualmente yo he pensado que en los barrios de altura en la ciudad de Bogotá, con recursos bajos, podemos garantizar escaleras eléctricas en algunos sectores. Hay sectores donde los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad no pueden ni subir ni bajar de sus sitios de vivienda. Entonces a mí me parece que combinando todos estos modos de transporte podemos garantizar una tranquilidad en el mediano plazo para desplazarnos sosteniblemente en la ciudad de Bogotá. El medio ambiente y la calidad del aire serán un enorme reto para el próximo alcalde o alcaldesa de Bogotá, teniendo en cuenta la crisis de aire por la que hemos vivido. Nos han puesto pico y placa más días y demás. ¿Cómo enfrentar esa problemática ambiental? ¿Cómo mejorar esa calidad del aire si seguimos talando los árboles, si seguimos contratando buses con diésel? ¿Cómo enfrentará Celio Nieves esa problemática medioambiental y cómo vamos a mejorar esa calidad del aire para las personas que están en Bogotá? Los originadores de la contaminación en Bogotá o en cualquier ciudad son dos fuentes, las fuentes móviles y las fuentes fijas. Las fuentes fijas, todo lo que tiene que ver con procesos industriales que hay en la ciudad, industrias que contaminen, pues habrá que aplicársele rigurosamente las políticas ambientales de protección y de alguna manera de castigo. Segundo, las fuentes móviles que tienen que ver con todos los modos de transporte que ingresan, que salen o que permanecen al interior de la ciudad. También hay que realizarle la vigilancia debida y oportuna. Aquí hay un parque automotor tanto del orden privado como del orden público que ya su vida útil ya pasó. Y habrá que sacarlos de circulación a través de la chatarrización vía recursos que se deben ubicar desde el presupuesto de la ciudad a través de las solicitudes que haga el gobierno al Consejo de la Ciudad de Bogotá. Segundo, pues es lamentable que el nuevo parque automotor que va a reemplazar aproximadamente 1.400 buses en las troncales de Transmilenio de la ciudad no se hayan podido cambiar por fuentes ambientalmente sostenibles con la ciudad a través de buses eléctricos con un distractor que se inventó el doctor Peñalosa, y es que los buses eléctricos, las plataformas son bajas y las que se requieren para la ciudad de Bogotá son buses de plataforma alta. A mí me parece que eso es un contrasentido en una ciudad de alta contaminación. Y lo otro, tenemos un proyecto de acuerdo que hace parte ya de las discusiones en el Consejo de la Ciudad, pero si al momento de mi llegada a la Alcaldía Mayor de Bogotá no está, buscaremos la manera de su aprobación, que tiene que ver con algo que hemos denominado la Estrategia Bogotá más Verde 2030, y es que en el transcurso de 10 años, a la ciudad tienen que sembrársele aproximadamente más de 1 millón de árboles. Fíjense que cuando estaban en la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Movilidad, pero principalmente de Ambiente, alertando, colocando una alerta naranja y una alerta
amarilla en algunas localidades de la ciudad, estaban talando árboles en un barrio del occidente de la capital de la República, el mismo día. Entonces uno dice, pues definitivamente si el alcalde no sabe cuál es la función principal del árbol, que es absorber el CO2 y emitir oxígeno, pues sí estamos definitivamente en una total desbandada en materia de tala indiscriminada de árboles, que es la que se ha venido realizando en los últimos tiempos para priorizar el verde sintético de las canchas sintéticas, al contrario de priorizar el verde natural del césped del Prado y de los árboles en la ciudad de Bogotá. La inseguridad es uno de los temas que más les preocupa a los ciudadanos, se sienten inseguros en Transmilenio, en puentes, parques, básicamente en todo lado. ¿Cómo recuperar esa seguridad, Celio? ¿Cómo devolverle la confianza a los ciudadanos de salir, de no andar con miedo si les van a robar la bicicleta, el celular? Hay que disminuir el atraco, hay que aumentar el pie de fuerza. ¿Cómo enfrentar este problema, Celio? Hay trabajos que la gente le exige a uno, ¿no? Y normalmente el ciudadano de a pie y candidatos de otros partidos y el mismo gobierno, todo lo ponen en la solución con más pie de fuerza en la ciudad de Bogotá, es decir, más Aumentar fuerza, más policías. más policía. Ahí dice, está la solución. Yo manifiesto que el gobierno distrital le puede solicitar más pie de fuerza al gobierno nacional, porque la policía depende del gobierno nacional. Aquí no hay una planta de policía distrital, ni hay plantas de policía municipales ni departamentales. Todo depende de la órbita de carácter nacional. Y si el gobierno nacional, ante una petición del gobierno del distrito, quiere facilitar o quiere traer más policiales a la ciudad de Bogotá, pues bienvenidos, ¿sí? Pero está demostrado que ahí no solamente está la solución, porque hay ciudades como Cali, hay 15 ciudades por encima de Bogotá que tienen más policías por cada 100.000 habitantes, y los problemas de asesinato, de inseguridad, de atracos, de robo, continúa. Entonces, bienvenida a la policía, pero repito, ahí no está la solución. Que hay que colocar más cámaras que ayuden y que estén conectadas con las estaciones de policía, perfecto. Que hay que iluminar los sitios más oscuros de la ciudad, también. Pero yo digo, el problema de solución es de oportunidades también. Y las oportunidades están principalmente para los jóvenes, ofrecérsela a los jóvenes, principalmente a esos jóvenes que están en edades comprendidas entre los 14 y 24 años, porque está demostrado que ese sector poblacional son los de más fácil atracción para las pandillas y las bandas criminales cuando los encuentran sin hacer absolutamente nada en los barrios de la capital de la República. Entonces, ¿cuáles oportunidades? Una política fuerte de educación superior. Hay que llevar la universidad a las localidades. ¿Cómo así que la localidad de Suba no puede tener 1, 2 o 3 programas de las universidades públicas que hay en Bogotá, empezándose por la Universidad Distrital, que es la nuestra, la de Bogotá, la que tiene que ver con los recursos que se implementan en el Consejo de la Ciudad de Bogotá a pedido de la universidad o del gobierno distrital? Usted ha hablado de unos convenios entre secretarías de educación y universidad pública para que en esos megacolegios que hay en las localidades se puedan utilizar como universidades. Claro. Háblenos más de esa propuesta. Por supuesto. Entonces, nosotros decimos oportunidades de educación superior allá en nuestras localidades. Hay una disculpa siempre de los gobiernos de turno, es que no hay suelo, no hay lotes donde comprar, donde construir una universidad, una infraestructura, bien sea para un colegio, para una universidad, etcétera. Entonces, pero tenemos más de 50 megacolegios, muy hermosos, que en la noche, pues no tienen ninguna función. Entonces, utilicémosles y completémosles su intensidad horaria con los fines de semana. Muchos de nosotros estudiamos así, yo estudié así. Entonces, no es una locura, es una realidad. Y entonces esos jóvenes de las localidades, de los extramuros de la ciudad, se les ofrece allá en su territorio, ¿sí?, programas universitarios
que previo a unos estudios se determinarán cuáles son los de mayor interés para esas localidades. Seguramente el joven de Suba está pensando en un tipo de formación y el joven de Usme en otro tipo de formación. Entonces vamos haciendo esa combinación y utilizamos los megacolegios y disminuimos la presencia de nuestros jóvenes en las calles o por ahí, como se dice popularmente, en el estar haciendo nada. Y lo otro es las oportunidades laborales. Las oportunidades laborales, pues hay jóvenes que hacen un esfuerzo, que lo están haciendo, terminan una técnica, una tecnológica o una universitaria y no tienen la oportunidad laboral. Entonces hay que hacer un fortalecimiento del empleo público y del empleo privado en unas dinámicas con el empresariado de la ciudad de Bogotá, porque el empresariado de la ciudad de Bogotá es muy importante para el desarrollo de la capital de la República y nos puede dar una mano muy importante para el empleo en la capital de la República. De esa combinación de policía, de cámaras, de iluminaciones, pero de oportunidades, será la salida para tener una ciudad mucho más segura. Generar más oportunidad. Celio, el código de policía se inició a aplicar mal. ¿Cómo hacer para que en su eventual alcaldía se aplique bien y los policías empiecen a perseguir a delincuentes, a violadores de niños, a traficantes y no a poetas que están en el espacio público o a vendedores decentes que están en el espacio público? Yo he venido manifestando que el espacio público y el trabajo no pueden reñir, no pueden pelear. Hombre, ¿por qué una familia compuesta por papá, mamá de diversas edades y sus hijos jóvenes, incluso adolescentes y niños, tienen que estar en la calle en puestos estacionarios o en ventas ambulantes? Hombre, porque la oportunidad no se la da la ciudad, no se la da ni la ciudad ni el gobierno de turno. Entonces hay que organizar con ellos unas políticas de espacio público, ¿sí? No hay que, para organizarlo, lo primero que se hace es mandar el policial o mandar el SMAT. No, hay sitios donde organizadamente pueden trabajar muy bien y con unas casetas financiadas por el gobierno, ¿sí? Aquí no nos vienen a echar carreta ahora el doctor Peñalosa, que es que en la única ciudad del mundo donde hay vendedores ambulantes en la ciudad de Bogotá, donde hay vendedores estacionarios es en la ciudad de Bogotá. Que deje de echar carreta. Él sabe que en todas las ciudades del mundo, capitales, hay sitios donde la gente, el turista va y tiene acceso a unas compras hasta más económicas que en los grandes centros comerciales de esas mismas ciudades. Entonces, eso mismo lo podemos nosotros organizar acá. Es ubicar recursos fuertes en la Secretaría de Desarrollo Económico, en el IPES, organizar unos módulos, unos equipamientos, ¿sí? Unas casetas muy bien construidas, donde la gente se sienta bien, donde la persona que va en la calle sienta que es un sitio donde va a ser bien atendido, porque si nosotros le hacemos una propuesta al vendedor ambulante, al trabajador de la calle, de irse a un sitio totalmente desconocido, donde no tiene contacto con la ciudadanía, pues sencillamente no lo va a aceptar. Entonces yo creo que sí hay salidas para garantizar que la persecución pues se acabe en la ciudad de Bogotá, y ella se acaba, vuelvo a manifestar, como en el punto anterior, con mayores oportunidades. Celio, hace unos días se hizo viral un video de la discusión de dos muchachas porque una le decía a la otra que tenía que alzar las heces de su perro y ella decía que esa era una regla absurda, que ella no iba a alzar las heces de su perro. ¿Cómo hacerle ver a los ciudadanos que son parte del problema, que somos parte del problema, que si no recogemos las heces de nuestro perro pues todo va a empeorar, que si no pasamos por la cebra, que si no respetamos el semáforo o no nos abrochamos el cinturón? ¿Cómo volvemos a caminar por las sendas de esa cultura ciudadana? Sí, usted lo acaba de manifestar al final. Hay que retomar la cultura ciudadana, es decir, actuaciones positivas en el pasado, hay que rescatarlas. Yo he venido diciendo, ojalá la ciudad se inunde de cebras, ¿sí? Y las personas tienen que pasar donde está la cebra. Y si hay que realizar
actuaciones, actividades educativas durante varios meses, lo vamos a hacer, pero la ciudadanía tendrá que entender que la organización de la ciudad también requiere de la cultura ciudadana, del buen comportamiento de la ciudadanía. Y eso vale para todo. Es decir, nosotros tenemos que exigirle, y para eso estamos los gobernantes, tenemos que exigirle políticas públicas al gobierno de la ciudad. Y yo le puedo decir, como ciudadano al gobierno de la ciudad, faltan cebras, el gobierno me las puede implementar, pero yo tengo que utilizarlas, o si no, no las debo pedir. ¿Sí? Ahí hay una contraprestación, de alguna manera, entre el ciudadano y el gobernante de turno, y esas son actividades pues de fácil cumplimiento, es convencernos de que nosotros también a la ciudad le aportamos y le exigimos al gobernante de turno para que el aporte de nosotros se vea previo unas inversiones fuertes desde los presupuestos de la ciudadanía, del gobierno de turno. Celio, el tema de Venezuela será un grande reto para el próximo alcalde de Bogotá. Bogotá es una de las ciudades que más aloja a venezolanos. Las cifras cambian todos los días porque aumentan. ¿Cómo enfrentar esta problemática migratoria en una eventual alcaldía suya? Principalmente esta es una responsabilidad del gobierno nacional. Por supuesto, Bogotá no está ausente, como no está ninguna capital ni ningún país de circunvecino a Venezuela. ¿Sí? Aquí el distrito de Bogotá ha hecho esfuerzos de atención. El Consejo hizo una partida adicional al finalizar el año pasado, pero se vuelven recursos insuficientes frente al crecimiento migratorio de ciudadanos venezolanos, y más cuando nos encontramos en situación de desempleo para los propios. Es decir, aquí hay en Bogotá creció la pobreza, creció el desempleo, y entonces tenemos es que fijar unas políticas públicas para la atención, principalmente en educación, en salud y en alimentación, para las personas más jóvenes y los adultos mayores para esos propósitos, y solicitar al sector empresarial de Bogotá que anime algunas vinculaciones previo los estudios de hojas de vida de quienes llegan a esta ciudad, porque tampoco debemos generar la xenofobia, ¿sí?, a los que llegan a la ciudad de Bogotá independientemente del país de procedencia, y más cuando el problema pues se mantiene, y entonces lo que debe buscar el gobierno nacional es animar que el problema interno de Venezuela pues se resuelva entre ellos mismos, y no generar polémicas innecesarias de intromisión de los países vecinos a las decisiones que se deben tomar autónomamente por las partes en el conflicto que existe hoy en Venezuela. Y de esa manera pues volverá el retorno de los ciudadanos venezolanos a su patria como debe ser. Celio, a lo largo de esta conversación hemos visto que usted es crítico de el actual alcalde. ¿Qué rescata del gobierno Peñalosa? ¿Qué hay de positivo? ¿Qué continuaría? Yo siempre he manifestado por mi convicción también de defensor de una movilidad ambientalmente sostenible. A mí me parece que aumentar el kilometraje de ciclorrutas será positivo. Trabajar por nuevos parques en la ciudad será positivo, pero respetando la naturaleza. ¿Sí? En mi gobierno se detendrá la construcción es decir, indiscriminada también, de canchas sintéticas. A mí me parece que ese no es el camino es respetar
una categorización de parques que hay en la ciudad de Bogotá. Aquí hay parques regionales, metropolitanos, vecinales, zonales, de bolsillo, cada uno con su función, y esa función hay que respetarla. Y igualmente, manteniendo los parques, igualmente hacen parte de la estructura ecológica principal, manteniendo lo vital que es el verde natural. Celio, le voy a trasladar algunas de las preguntas que nos hacen nuestros oyentes a través de Facebook. Están conectados con el hashtag Yo Voto Informado. Alexis Duarte nos pregunta, cuando habla de oportunidades laborales, ¿qué plantea usted para que dichas oportunidades sean reales para los jóvenes? A ver, tenemos que hacer unos convenios, digamos, de inclusión laboral desde lo público y con el empresariado, es decir, desde lo privado. Y si hay que utilizar recursos para que quien vaya a hacer sus prácticas a sectores públicos como privados, le podamos garantizar un recurso de sostenimiento mensual, por decir algo, un salario mínimo durante 6 meses o un año, lo podemos nosotros garantizar también. Es decir, hay que darle una prioridad social a los recursos de la ciudad de Bogotá. Si usted recuerda, la mayoría de los debates durante este cuatrienio que va a culminar afortunadamente el 31 de diciembre de este año, giró alrededor de las grandes mega obras, de los grandes negocios en la ciudad de Bogotá. Uno, metro, troncales. Allí hay un voluminoso recurso que se debe invertir en ello, pero en política social, por ejemplo, política de empleo, muy débil, está en este gobierno, y nosotros a través de la Secretaría de Desarrollo Económico lo vamos a fortalecer para garantizar unos ingresos, aunque no muy fuertes, para ayudar al proceso laboral de los jóvenes en la ciudad de Bogotá, de acuerdo y dándole respuesta a don Alexis. Otro usuario nos hace una pregunta y es, ¿el Código actual de medidas correctivas cree que merece un cambio para evitar el abuso policial? ¿Cómo enfrentaría el abuso policial? Bueno, el código es una norma de carácter nacional. Es expedida por este código que ha generado tantos conflictos, ¿no? El código aprobado por ley de la República y sancionado por la Presidencia de la República. Entonces, su modificación pues tiene que ver con el Congreso de la República. Por supuesto, todo lo que nosotros podemos realizar es animar estos mensajes a los congresistas amigos para que se haga una modificación a la ley. Y en lo que tiene que ver con la autoridad policial, que es el alcalde mayor de Bogotá, en unas buenas relaciones con la policía, pues también hacer que el policía sea visto no como el agente represivo que todo lo quiere sancionar a través del bolillo y del gas, sino que el policía también se convierta en un acompañante del niño, un policía más comunitario, más civil, más convivencial con la ciudadanía. Yo quiero eso, un policía de esas características que ayude a pasar la vida al adulto mayor, a la persona con discapacidad, etcétera. Un policía que no sea visto como un extraño por el ciudadano, porque a veces el policía no genera confianza sino desconfianza. ¿Sí? El ciudadano no quiere acudir a él porque dice, no, me va a sancionar, ¿sí? Me va a castigar. Entonces hagamos un trabajo también con la policía de convivencia ciudadana, y que el tratamiento sea para recuperar la confianza entre el ciudadano y el policía en la ciudad de Bogotá. Celio, otro tema del que habla la gente que generó mucha polémica, sobre todo en redes sociales, fue el de la concejal de su partido, Cinia Navarro. Ella llegó presuntamente ebria a la sesión del Consejo de Bogotá. Usted cuéntenos la verdad, ¿cómo la vio? Ella llegó a decirle que les cantaran el cumpleaños, le decía, Celio, cánteme. Sí. Usted, díganos, ¿estaba ebria o no estaba No, ebria? ¿Cómo la vio? ella estaba efusiva, estaba contenta, era el día de su cumpleaños,
Y no es la primera vez que el feliz cumpleaños se le canta a un concejal en el recinto, por solicitud directa del festejado o por otro concejal, y eso es lo que se hizo. Y ella estuvo ahí un momento y se salió de la sesión porque tenía, según nos manifestó, una invitación de su familia a una reunión de tipo familiar para seguramente el festejo de su cumpleaños, pero yo no la noté en ningún momento, la vi eufórica, contenta y contextualista. Creo que participó de un momento de una votación y se retiró de la sesión sin generar ningún traumatismo en el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Únicamente fue esa pedida del canto. Celio, ¿va a participar usted en consulta interpartidista? Ese es el propósito no solamente de Celio Nieves, aspirante al Consejo de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, sino estamos animando a través de las directivas de los partidos, estamos animando unos diálogos para hacer realidad la consulta popular el 26 de mayo. Y estamos trabajando para ganar la consulta. La militancia, los afectos del Polo Democrático, los afectos hacia esta candidatura, todos los días se hacen más públicos y más evidentes. Consideramos que es una campaña tranquila, la llevamos por buen camino, aspiramos a ganar, pero si no es así, estamos en la disposición de acompañar al hombre o mujer que gane para ganar la Alcaldía Mayor de Bogotá el próximo 27 de octubre y volver a avanzar en política social que tanto falta le hace a esta gran ciudad. En esa consulta estaría Celio del Polo, sí, estaría Jorge Rojas de la Colombia Humana. A ver, ¿quiénes podemos estar ahí? El Polo Democrático, y me nombro de primera o segura manera, de alguna manera incorrecta, porque ya tenemos el candidato, que es Celio Nieves. 2, el Partido Verde, que va a elegir ahorita que va a seleccionar a través de una encuesta entre Antonio y Claudia, y la Colombia Humana, que igualmente tenemos conocimiento que el próximo 30, este próximo 30 de marzo, en una reunión de asamblea distrital, pues deciden quién es el candidato que iría a esa consulta. Igualmente lo tendría que hacer quienes salieron del Partido Liberal, entiendo que con el compañero Luis Ernesto Gómez, y si hay otros sectores que se quieran incluir, pues son bienvenidos, pero con un solo camino, candidato único, con un programa único, discutido entre las partes que vamos a ir a la consulta del 26 de mayo. ¿Qué opina Celio Nieves y los sectores alternativos de la candidatura de Holman Morris por el maíz? Su vida personal ya se hizo pública, todas esas problemáticas que tuvo de violencia intrafamiliar y estos sectores alternativos que se caracterizan también por la protección de la familia, de la mujer, del medio ambiente. ¿Qué opinan de la candidatura de Holman Morris? ¿Participaría en una consulta interpartidista con él? La decisión de la candidatura de Holman pasa por una decisión de Colombia Humana. ¿Sí? Si la decisión de Colombia Humana es incluirlo como su candidato en una aspiración que se discuta con los partidos o movimientos de la coalición, no habría ningún reparo. Pero igualmente, previo a eso, quiero manifestar que pues hay en curso todo un proceso jurídico, ¿cierto? Y también en esa situación uno tendría que decir, pues hay que esperar. Pero igualmente, como lo hemos manifestado y en su oportunidad de vida, nosotros, como Polo Democrático Alternativo, como candidatos, ¿sí? Hemos hecho pública nuestra manifestación que toda agresión contra las mujeres, contra los niños, pues debe ser castigada, ¿sí? Previo también los debidos procesos a los cuales se deben someter las personas que son acusadas de esos actos que son supremamente reprochables.
Le voy a decir un nombre y usted me dice una palabra. Claudia López. Polémica. Antonio Navarro. Antonio Navarro. Disciplinado. Ángela Garzón. Desconocida. Luis Ernesto Gómez. Joven. Miguel Uribe. Miguel Uribe. Carretudo. Mentiroso. Jorge Rojas. Buena persona. Tinto o chocolate. Chocolate. Petro o Peñalosa. Petro. ¿Le gusta bailar? Sí, a veces bailo. ¿Tiene mascota? También. ¿Qué le gusta O bailar? sea, falleció hace poco la mascota, ¿no? ¿Verdad? Ahora en noviembre. Un Simón se llamaba la mascota de la casa. ¿Qué le gusta bailar, Celio? Pues depende de la pareja, ¿no? Pero sí bailo, yo bailo salsa, bailo música tropical, vallenato. ¿Y si le ponen un reggaetón? También me muevo, me defiendo. También se mueve, Celio. Gracias por acompañarnos, por compartir la visión que usted tiene de ciudad, por hacer parte de esta pedagogía electoral que hace Unipanamericana. Bueno, muchas gracias Martín y un saludo, repito, de agradecimiento a toda su importante audiencia en la mañana del día de hoy. Muy gentiles. Seguiremos haciendo pedagogía electoral aquí en Unipanamericana. Nos faltan unos cuantos candidatos, son muchos, ¿no, Celio? Ya después de las consultas interpartistas ya... Yo creo que todo se empieza como a ubicar a partir del 12, 13 de abril, porque quienes estemos interesados en las consultas, sean cualquier partido, tiene que informar y solicitar sobre esta consulta a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral. Ahí ya se empieza a aclarar el panorama un poco más. Seguiremos trayendo aquí a todos los candidatos para que usted los pueda ver, los pueda escuchar, conozca si tienen matices, en qué convergen, en qué se diferencian y finalmente usted pueda basar su voto en información. Eso fue todo por hoy aquí en esta jornada de pedagogía electoral de Unipanamericana. Chao, chao.